Bueno, me llamo Esteban Ferrer. Nací en Miami, Florida, hace un poco más de 60 años. Ya me siento que voy a un poco de mayor, ¿no? Pero bueno, nací en Miami y crecí en un hogar no cristiano. Mi padre era piloto y pues mi vida como joven era siempre queriendo imitar a mi padre, que era piloto. Y siempre tenía buenos coches, Jaguars y cosas ahí en la casa. Y para mí lo mejor de la vida era crecer, ser piloto y tener buenos coches y una buena casa en Miami, una casa con piscina, como yo conocía en mi niñez y mi juventud. Pues iba creciendo y ya en la escuela hacía las cosas que los jóvenes hacen en Miami, un poco de una vida bastante de fiestas, de bailes y muchachas y cosas así. A los 18 años, cuando terminé de estudiar, fui a una universidad en Miami que ofrecía clases también de aviación. Y estudié aviación estudié y conseguí todas mis licencias de piloto hasta comercial. Para adquirir más tiempo, dejaba paracaidistas los fines de semana mientras seguía estudiando en la universidad. Y yo recuerdo un fin de semana iba en mi coche, que era un coche descapotable, muy bonito, un MGB, los que conocen coches. Y yo estaba pensando, ¿y por qué las demás personas tienen tantos problemas en la vida? Aquí yo tengo 20 años, tengo mis licencias de piloto, buenos coches y todo esto. Pero lo que no sabía, 10 minutos más tarde, yo estaba a punto de morir. ¿Qué pasó? Pues llegué al aeropuerto, que estaba en los pantanos de Miami, y un señor me pidió que le ayudara a arrancar el motor de su avión, un avión de acrobacia, con un motor muy potente. Pues no sabía cómo arrancar el motor, pero no había nadie más, era muy temprano y le ayudé. El problema es que el piloto y yo nos confundimos las señales y él puso la llave y yo solamente estaba poniendo la hélice en su posición, pero se arrancó el motor. Yo tenía 20 años aquel entonces y la hélice, el motor comenzó, no solamente dio la vuelta y cortó mi rodilla izquierda, pero completamente cortó la rodilla, la rótula derecha, completa por debajo y me tiró unos 3 metros y estaba desangrando. Y entonces hace 10 minutos estaba pensando qué grande era yo y 10 minutos más tarde estaba muriendo. Y en este momento gente empezaron a acercarse y decir que ese joven se va a desangrar. Y estábamos muy lejos de Miami, del hospital, 45 minutos, pero me pusieron detrás de un coche, recogieron los pedazos de hueso y cosas que había ahí, me llevaron y me operaron y gracias a Dios, pues pude volver a caminar. La cosa, después de unos 3 o 4 meses, yo volví al aeropuerto ya, pero con muletas por un año. No muletas, pero bastones por un año. Y empecé a pensar en Dios. Tenía que haber algo más en esta vida. Tenía que, no sé, pensaba y preguntaba a la gente, ¿me puedes hablar de Dios? Y nadie me hablaba de Dios. Pero tenía un deseo de saber algo de Dios. Bueno, volví a pilotar, pero esta vez ya planeadores, aviones sin motor, porque no tenía fuerza en mis piernas para pilotar un avión normal. Y yo recuerdo yendo dando dentro del planeador con un alumno, me convertí en un instructor de planeadores en Miami, que tenía que haber algo más en la vida, no sabía lo que era, me sentía como un vacío dentro de mí. Después de poco tiempo empecé a vivir con una muchacha y empecé a vivir una vida, pues, pensando que iba a ser feliz, pero cada vez más complicado con esta muchacha y sentí cada vez peor en mi vida por mi forma de ser, mi forma de vivir. En este momento mi mejor amigo me habló y me dijo que era un cristiano. Y bueno, todos somos cristianos, somos americanos. Y dije, no es esto, Esteban. Es otra cosa. Me dio una Biblia y un libro que se llamaba Cristianismo Básico.
Empecé a leer el libro y pasado unos días, Dios puso otro joven en mi vida. Y él me explicó un poco más acerca de cómo ser un cristiano verdadero. Al leer este libro, en la casa leí los 10 mandamientos y por primera vez me di cuenta que yo era un pecador, porque ahí decía, no fornicarás o no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y tu madre, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y me di cuenta por primera vez que había roto los mandamientos. Yo pensaba que era una buena persona, pero me di cuenta que había roto los mandamientos y pensé, si esto es verdad, tengo un gran problema. Pero seguí leyendo y este joven siguió hablando conmigo y me di cuenta que Cristo había muerto por mis pecados. Pero me pedí una cosa, quería que yo me arrepintiera de mis pecados y que le recibiera en mi vida. Yo recuerdo una noche, 3 de marzo de 1976, ya hace algunos años. Yo tenía 21 años. Y una noche a solas en mi cuarto, leyendo este libro, Cristianismo Básico, había una invitación y un versículo. Apocalipsis 3:20. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y yo sentí que Jesús estaba llamando a la puerta de mi vida. Y sentí que si no le contestara en este momento, él iba a seguir adelante y tal vez no tendría otra oportunidad. Pero mi problema era, no estaba seguro si quería dejar mi vida de inmoralidad. Esto era mi pecado, la inmoralidad. Pero aquella noche dije al Señor, dije a Dios, si tú estás aquí, quiero que entres en mi vida. Ayúdame, quiero dejar mi pecado, quiero dejar de fornicar. Me doy cuenta que eso es pecado y creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y en este momento abro la puerta de mi vida, entra en mí, te recibo como mi Salvador y mi Señor. La verdad es que no sentí nada, dormí, pero al levantarme el día siguiente y al salir de mi cuarto, mi madre se encontró conmigo en el pasillo y me dice, ¿qué te ha pasado? Y yo, nada, dice, no, yo te veo diferente. Y recordé que a las 11 de la noche más o menos había aceptado a Cristo. Desde que no soy de un hogar cristiano, nunca había estado con otros cristianos verdaderos, pues no sabía mucho. Y fui al baño para mirarme a mí mismo en el espejo y vi paz por primera vez en mi vida. Y aquel vacío que yo tenía antes, ya no lo tenía. Había encontrado lo que estaba buscando, pero siempre lo buscaba en el mundo, en el alcohol, las mujeres, en coches, en un buen trabajo, cosas así, pero nunca llenan. Pero había encontrado por fin lo que estaba buscando, pero nunca había pensado que estaba en Cristo. Pues también tenía la sensación que Dios ya no estaba muy lejos, ya estaba conmigo. Y ya no sentía aquella carga por mi pecado, por las cosas que había hecho mal. Sentí paz por primera vez en mi vida. Y pues Dios puso algunas personas en mi vida para ayudarme a crecer, me enseñaron cómo leer la Biblia. Y mi vida iba creciendo, iba conociendo más de la Biblia. Y Dios me llevó a California, seguí pilotando planeadores por varios años, enseñando a otros cómo pilotar. Y hasta que ya recibí una oferta de trabajo en una aerolínea, para una aerolínea en California, pero ya no quería seguir con las metas que yo tenía antes de Cristo. Ya quería dar mi vida a las cosas eternas. Y quería compartir con otros, como doy gracias a Dios, tengo esa oportunidad de compartir contigo, lo que Dios ha hecho en mi vida. No tengo una religión, tengo una relación con Jesucristo. Tengo paz. Y sé que cuando muera, voy al cielo. Si yo hubiera muerto aquel día, hace muchos años, cuando tenía 21 años, yo no hubiera ido al cielo. Pero sé que ahora que tengo la seguridad de ir al cielo. Porque la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pues si tú estás escuchando este breve testimonio, espero que tú busques también en la palabra de Dios, o busques un cristiano verdadero, para que tú puedas aprender cómo tú puedes tener tus pecados perdonados y puedes encontrar el propósito verdadero de tu vida, que es tener una relación con Jesucristo y con Dios. Y cuando tú mueras, también irás al cielo.
Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendice. Gracias.